la integridad de la palabra. Amén. Y es necesario empezar preguntándonos qué es lo que significa la palabra integridad. La palabra integridad es una palabra interesante y de acuerdo al diccionario de la lengua española, dice así: integridad significa calidad de íntegro. Por ejemplo, uno puede leer, hablar y decir, debe leerse ese documento en su integridad. También habla de entereza moral, algo que es completo. La palabra íntegro, de acuerdo al mismo diccionario, significa algo que está completo o tiene todas sus partes. Y un ejemplo pudiera ser un texto íntegro. En este caso, la Biblia es el texto que ha salido de la boca de Dios, que ha sido escrito por hombres que Dios escogió, que Dios inspiró, pero que lo que ellos escribieron allí es la revelación de Dios al hombre. ¿Ok? Cuando decimos la integridad de la palabra, entonces estamos hablando de la palabra como un todo, la palabra como la revelación completa de Dios para el hombre. Quiere decir que los antiguos, bajo la inspiración y el poder del Espíritu Santo, en medio de muchos libros que diferentes personas escribieron, libros religiosos, libros cristianos, libros que realmente algunos pues hablan de la vida de Jesús, otros hablan de la vida de los apóstoles o textos apostólicos. Sin embargo, no fueron incluidos en lo que nosotros llamamos el canon de las Sagradas Escrituras. O sea, bajo la dirección del Espíritu de Dios, ellos fueron inspirados o motivados para escoger qué libros iban a aceptar como parte de las Sagradas Escrituras. Muchos libros no fueron aceptados y no fueron incluidos. Pero los que fueron aceptados y los que fueron incluidos en lo que hoy llamamos la Biblia, fueron libros que reunieron las características y los requisitos que eran necesarios para reconocerlos como palabra de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos libros que le llamamos libros apócrifos, porque no pertenecen a la palabra inspirada. Algunas traducciones católicas los añaden y los tienen allí y los usan para su doctrina en algunos casos, pero son libros que no fueron aceptados por los antiguos judíos como parte del Antiguo Testamento. Hay varios libros, que yo pudiera citar los nombres acá ahora, que muchos de ellos son de mucho valor a nivel histórico, a nivel geográfico o donde podemos ver diferentes formas de vivir de aquel tiempo y nos puede ayudar para entender los otros libros de la Biblia. Sin embargo, no son parte de lo que llamamos la palabra de Dios. De la misma manera, en el Nuevo Testamento hay muchos libros que quisieron añadirse, que fueron escritos por los líderes de la iglesia después que los apóstoles murieron, y muchos de ellos son libros que tienen enseñanzas muy interesantes, pero que realmente no reunieron las características, los requisitos bajo la dirección del Espíritu Santo para que fueran incluidos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que tú tienes en tu Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Es lo que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras. ¿Ok? El texto que Dios permitió que fuera escrito por hombres que Él mismo escogió y que Él inspiró para que escribieran lo que Él quiso que escribieran. Y todo lo que llamamos la Biblia, 66 libros, no son más que la revelación de Dios al hombre. La revelación que Dios da de sí mismo al ser humano. No es un libro que pretende ser un libro de historia, aunque contiene historia. No es un libro que pretende ser un libro de costumbres de los tiempos antiguos, aunque tiene costumbres, expresa costumbres de los tiempos antiguos. No es un libro que pretende hablar de ciencia, no es un libro científico, sin embargo, habla de ciencia. Hoy día la ciencia está descubriendo cosas que cuando este libro fue escrito ya estaban ahí. O sea que realmente
los científicos han estado descubriendo diferentes cosas en el tiempo moderno que ellos piensan que nadie lo sabía. Pero ya estaba aquí escrito, antes que ellos lo descubrieran y antes que ellos existieran. Por ejemplo, por siglos y siglos y siglos, las personas pensaban que la tierra era plana. Y Cristóbal Colón quiso probar que no lo era. Pero realmente en el libro de Isaías se nos dice que la tierra es redonda. Desde mucho antes que los científicos trataran de buscar una verdad acerca de eso, lo descubrieron al final, pero ya estaba escrito. O sea, muchas veces nosotros nos confundimos o la gente se confunde porque la ciencia dice una cosa, la Biblia dice otra. Siempre cree lo que la Biblia dice, por encima de lo que la ciencia dice. Porque la ciencia habla de lo que descubre o lo que ha descubierto hasta el momento. La Biblia habla de lo que está escrito aquí muchos siglos atrás y milenios inspirados por Dios. ¿Cuántos me entienden? Entonces tú y yo podemos entender que de Génesis a Apocalipsis tenemos la revelación de Dios al hombre. Ahora, para la iglesia cristiana, principalmente desde Mateo hasta Apocalipsis, es la revelación de Dios a la iglesia. Las epístolas del apóstol Pablo, las epístolas de los demás autores son enseñanzas de cómo la iglesia debe funcionar. La historia, la biografía de Jesús en los evangelios nos enseñan cómo él pensaba, cómo Jesús pensaba, cómo Jesús hablaba, cuáles eran los principios de la vida de él, qué caracterizó su vida, etc. El libro de los Hechos nos habla de la historia de la iglesia en su comienzo y describe la iglesia cristiana primitiva en sus primeros 30 años. Es un libro que todavía no termina de escribirse en el sentido de que todavía la historia de la iglesia continúa. Amén. Aleluya. Ahora, cuando miramos la Biblia en toda su plenitud, o sea, la Biblia completa, vamos a darnos cuenta de su integridad, su entereza. Es Dios revelándose al ser humano. Ahora, cuando nosotros miramos como cristianos la Biblia, vamos a mirarla como la palabra de Dios a nosotros. La palabra es Dios hablándote a ti. Amén. Yo quiero ir despacio en esta enseñanza porque es una enseñanza que no es difícil de comprender, que la mayoría ya lo sabemos. Sin embargo, contiene algunos aspectos que nos va a hacer pensar. Y a eso venimos. Amén. Yo quiero que pongas esto en tu mente y si lo puedes anotar en una hoja de papel, pon el título, la integridad de la palabra de Dios. Gloria a Dios, parte 1. Ahora, la palabra de Dios es Dios hablándonos. Es Dios hablándote a ti. Es como si no existiera ninguna otra persona en el mundo, sino solamente tú. Es Dios hablándote a ti. Sí, yo quiero que entendamos esto porque muchas veces estamos detrás de los profetas. Porque vienen y me dan una palabra. Obviamente, Dios da palabra a través de profetas acerca de situaciones específicas que Él quiere que tú sepas, muchas veces para confirmar lo que ya está en tu corazón y muchas veces para probarte a ti la grandeza de Él. Amén. Aleluya. O sea, está pasando algo en ti que nadie más sabe y el profeta viene y te dice lo que está pasando y tú dices, pero ¿cómo lo puedes saber? Bueno, Dios se lo muestra, es lo que la Biblia llama la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento. Es uno de los dones del Espíritu Santo que funcionan muchas veces, o yo diría siempre, en un ministerio profético. Y es con un propósito específico. Levantar tu ánimo, quizá porque estás desanimado o estás confundido, no sabes qué decisión tomar. Y el profeta viene y te da la indicación de Dios. ¿Qué debes hacer? Ahora, el problema con esto que yo miro en la iglesia y en otras iglesias es que la gente toma la palabra de un profeta como la única manera en la cual Dios nos habla. Entonces eso es erróneo. ¿Por qué razón?
Porque tú no tienes un profeta contigo todo el tiempo. Entonces, si tú tienes que esperar que el profeta venga y te hable, quizá viene una vez al año, y entonces no vas a oír la voz de Dios. Muy pocas veces la vas a oír. Nos ponemos al nivel de los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos tenían que depender de un profeta. Profeta Samuel, profeta Elías, profeta Eliseo. Dios los levantaba. Pero realmente esa era la única manera en aquel tiempo para que Dios hablara a su pueblo. Pero en este tiempo del Nuevo Testamento, cada verdadero creyente tiene el Espíritu Santo para que los guíe a toda la verdad. Y cada verdadero creyente tiene la Biblia, o debe tenerla, para que la estudie, la medite, la comprenda y la use para su diario vivir y para entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. O sea, yo no necesito que un profeta venga y me diga cuál es la voluntad de Dios para mí. Yo debo estudiar eso y buscarlo en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra escrita está por encima de toda palabra profética que puede venir a través de alguien. Ahora, yo veo esto en la iglesia de una manera muy fuerte y me doy cuenta que la iglesia se puede apartar de lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú estés dirigiendo tu vida por lo que un profeta te dice. Si lo que un profeta te dice no concuerda con lo que la Biblia enseña, deséchalo. Amén. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay otro peligro. Cuando la iglesia está buscando una palabra de un profeta, y muchos van a otras iglesias porque se enteran que hay otro profeta allá y andan de profeta en profeta y de iglesia en iglesia. Estás abriendo tu vida a que falsos profetas te hablen. Porque lo que tú quieres es oír la voz de Dios. Y tú quieres oír la voz de Dios y oír la voz de Dios y oír voces y que Dios me hable. Yo quiero oír su voz. Y tú abres la puerta para que el diablo te engañe. Tú vas a cualquier lugar donde están anunciando un profeta. Tú no conoces si ese profeta es de Dios realmente. Lo que te habla, yo he oído testimonio, me han dicho, aquí ha venido gente, me ha dicho, pastor, me dieron esta palabra profética y me dijeron esto y esto y esto. Y no es correcto lo que le dijeron y la persona está engañada. Porque supuestamente fue un profeta. Tú no tienes que dejar que tu vida sea guiada por una palabra de un profeta. Dios te da la palabra de Él directamente en su palabra escrita que nosotros llamamos la Biblia. Muchas veces Dios puede levantar a un profeta, como dije al principio, para confirmar lo que ya el Espíritu Santo te ha estado diciendo a tu espíritu personalmente. Y la palabra de un profeta es confirmación. Tú puedes leer la Biblia y encontrar una palabra allí que Dios la escoge y te la habla en ese momento para confirmar lo que tú has estado sintiendo en tu espíritu o para darte una dirección específica. Muchas veces sin tú buscarlo. Así trabaja el Señor. Así trabaja el Señor. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? No es para hablar mal de los profetas ni nada de eso. Hay verdaderos profetas y Dios los usa tremendamente. Y nosotros tenemos aquí a mi hermano, que no es porque es mi hermano, pero Dios lo usa tremendamente. Pero vuelvo a lo mismo. Es un error poner tu confianza en la palabra de un profeta. ¿Por qué? Porque si no es un profeta que te habla, no lo sientes o no lo recibes como palabra de Dios. Amén. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando la iglesia comienza a poner su fe, su confianza en la palabra que un profeta le habla, deja de ponerle atención y respeto a la palabra escrita. Y yo me encuentro con personas hoy día que no tienen ningún respeto a lo que aquí dice, porque lo que les importa es que un profeta le hable. Si un profeta le habla, es palabra de Dios. Dios me dijo, Dios me habló. Pero si leen la palabra, nunca dicen Dios me habló por su palabra. Porque no creen, no sienten que eso es palabra de Dios. Y mi punto en esta lección es que tú y yo entendamos que la palabra es Dios hablándote. Dios hablándote a ti. ¿Por qué razón? Porque Dios y su palabra son uno. De la misma manera que tu palabra eres tú. Y cuando tú no tienes palabra, la gente no te respeta.
Porque tu palabra eres tú. Es la expresión de quién tú eres. Si eres infiel, pues tu palabra no es creída. Nadie te cree porque eres mentiroso. No cumples lo que prometes, no eres fiel a tu palabra. Eso lo quise decir con infiel, para que no me malentienda. Pues la gente te oye hablar de ti y dice, ok, ya yo lo conozco. Ese promete y no cumple. Oh, no, ese no tiene palabra. Y estás perdiendo la reputación por las palabras que has hablado. Tu palabra eres tú. Por eso debemos ser cuidadosos de lo que hablamos y de lo que no hablamos. Porque tu palabra te representa. Tu palabra describe lo que tú piensas. Tu palabra expresa cuáles son tus pensamientos. Sí, yo no sé cómo tú piensas y qué tú piensas hasta que te oigo hablar. Cuando te oigo hablar, yo ya empiezo a entender cómo tú piensas. En efecto, nosotros nos conocemos los unos a los otros en la manera que nos hablamos y nos escuchamos. Porque eso es lo que nos ayuda a conocer cómo piensas tú, cómo tú razonas en esto. Eso describe quién tú eres y cómo tú eres. ¿Me está entendiendo? De la misma manera, Dios y su palabra son uno. Cuando Dios habla o cuando su palabra dice algo, es Dios hablando. Esto salió de la boca de Dios. Amén. Esto salió de la boca de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, cuando él dijo eso, él citó Deuteronomio, capítulo 8. Yo quiero llevarte allí por un momentito, vuelvo a Hebreos en un momento, pero mira Deuteronomio 8 para mostrarte algo. En Deuteronomio 8, vamos a leer allí, en el versículo número 1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Este es Dios hablando al pueblo de Israel a través de Moisés. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, quiere decir que cuando Jesús dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba citando Deuteronomios 8:3. Él estaba refiriéndose a lo que la palabra escrita dice. Amén. Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Jesús había estudiado la palabra. Desde muy niño a él le interesaba la palabra de Dios. A los 12 años él se les perdió a sus papás. Digo sus papás porque José era su papá adoptivo o legal, no biológico obviamente. Y estaban María y José buscando a Jesús y lo vinieron a encontrar allá en el templo, conversando con los líderes religiosos, con los rabinos. Y él le dijo a sus padres, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y estaban allí. Quiere decir que desde muy niño él se interesaba por las cosas de Dios, por la palabra de Dios. Él conocía la palabra de Dios. Dice, pero pastor, es que él es Dios. Sí, él es Dios, pero él vino como un hombre. Y la Biblia dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría. Dios no crece en gracia. Dios no crece en sabiduría. Dios tiene toda la sabiduría que pueda existir desde que Dios es Dios. Y Dios es Dios desde la eternidad. Cuando alguien tiene que crecer en algo es porque no lo sabía ese algo. Y lo va aprendiendo y va creciendo en el entendimiento de algo. Jesús crecía en sabiduría y en gracia. Implica que Jesús se preparaba, que Jesús estudiaba la palabra.
meditaba en la palabra. Y cuando él se enfrentó al diablo, él refutó la tentación de Satanás con la palabra escrita. No la palabra que le vino a Dios en un momento, no, la palabra escrita. Que el Espíritu Santo obviamente le trajo a la mente en el momento específico para él hablarla al diablo. Y él venció la tentación, no porque era Dios, sino él venció la tentación como un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Lo puedes entender? Jesús no venció al diablo como Dios. Hey, Jesús no tenía que vencer al diablo como Dios. Dios no tiene que vencer al diablo nunca. Dios es superior al diablo. Dios es Dios. El diablo es un ángel caído. Dios no tiene que vencer al diablo. El diablo no se puede atrever a luchar con Dios, porque ya él perdió antes de empezar la batalla. Pero Jesús sí tuvo que luchar con Satanás en la tentación, como hombre, lleno del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo guió a la palabra escrita y le trajo esa palabra escrita a su mente en el momento específico. Y Jesús habló esa palabra bajo la unción del Espíritu Santo y el diablo tuvo que huir. Ahora, nota bien, iglesia, porque esto es muy interesante. Jesús nunca podría haber hablado la palabra como la dijo si no la hubiera tenido en su corazón primero. Él mismo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en tu corazón en abundancia, tu boca va a hablar. Jesús hablaba la palabra de Dios porque tenía esa palabra en abundancia en su corazón, porque la escudriñaba. Ahora, mi punto otra vez es este. Jesús le echó mano a la palabra escrita, a la ley, al Pentateuco, al libro de Deuteronomio. Y el versículo que hemos usado aquí es el que él citó al diablo. Entonces es importante conocer la palabra. La mayoría de los cristianos no conocen la palabra, no conocen la Biblia. Y cuando están en tentación o cuando están en una situación difícil, no saben qué hacer, no tienen fuerza para enfrentar ninguna adversidad. Porque el Espíritu Santo usa la palabra de Dios que tú has puesto en tu corazón. Si no hay nada almacenado en tu espíritu, el Espíritu Santo no tiene nada que echar en mano para guiarte a ti en un momento dado. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente viene tras los profetas y háblame aquí, dame una palabra por allá. Y están funcionando como los creyentes del Antiguo Testamento. Y muchos están confundidos porque hay de toda clase de palabras en el mundo. Hay supuestas personas que dicen, Dios me dijo que te dijera, y Dios ni se enteró. Dios nunca lo dijo. Y la persona dice, es que Dios me habló, porque la persona que me habló me dijo, así dice el Señor. Y tú no sabes. Si el Espíritu Santo que está en ti no te da convicción, no te da aceptación de lo que te está diciendo alguien en el nombre del Señor, tú tienes la obligación, por decirlo así, de discernir si eso que te están hablando es de Dios o no es de Dios. Y para poder tener ese discernimiento hay que conocer lo que aquí dice. Aleluya. Aleluya. Cuando tú lees libro de los Salmos, libro de Proverbios, libro de Mateo, de Marcos, Lucas, cualquier parte de la Escritura, tú puedes decir, la palabra de Dios es Dios hablándome a mí. No es voy a leer un capítulo antes de dormir, voy a leer 3 capítulos. No. Voy a oír a Dios hablarme. Tengo aquí a Dios que me quiere hablar. Oh, aleluya. Oh, aleluya. ¿Me está entendiendo? Dios y su palabra son uno. Ahora pon esto también allí en tu hoja de papel. Número 2. La palabra es siempre ahora. La palabra es siempre hoy, es siempre ahora. Es Dios hablándome y Dios es un Dios de hoy. Dios no es Dios de mañana. Dios no es Dios de ayer. Él es. Él no era, Él no será, Él es. Él es.
Él dice, yo soy el que soy. No dice, yo seré el que seré, ni yo fui el que fui. No, yo soy el que soy. Él es. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Sí, la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo siempre. Aleluya. Y Él es la palabra. Jesús es la palabra viva. Dilo conmigo. Jesús es la palabra viva. Vuelve a Hebreos 4, por favor, donde empezamos, el versículo 12. Y vamos a leer una vez más ese pasaje. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si lo puedes subrayar en tu Biblia es perfecto. Y subraya todas estas características que se dice de la palabra de Dios. Número 1 es viva. Número 2 es eficaz. Tiene energía. Quiere decir, y más cortante que toda espada de dos filos. Número 4, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, va a lo más profundo de nuestro ser. Y número 5, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Note esa palabra, aquel. Diga conmigo, aquel. A quien tenemos que dar cuenta. Ahora, ¿quién es aquel? Es Dios, pero no está preciso esa respuesta. Aquel es la palabra. Ahora te voy a explicar. Esta es lo bonito de esta enseñanza. La palabra de Dios y Dios son uno. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, yo te lo voy a leer este mismo versículo en una traducción que está en inglés, pero yo te la traduje al español. Y es muy significativa. La palabra, allí en capítulo 4, verso 12, es la traducción de la palabra griega logos. Logos, diga conmigo logos, no locos, logos. Logos. Logos significa palabra, significa mensaje, significa expresión de un pensamiento, significa revelación. Pero vamos a mirarlo desde el significado de palabra, porque en español se traduce aquí palabra. En esta traducción que te quiero leer, dice así, mira, óyelo bien. Porque el logos de Dios es un ser vivo, activo y más cortante que cualquier espada con doble filo, penetrando a la misma división del alma y del espíritu, las articulaciones y la médula, examinando los mismos pensamientos y concepciones del corazón. Y no se le oculta nada creado. Todas las cosas están abiertas y expuestas ante los ojos de aquel con quien tenemos que contar o a quien tenemos que dar cuenta. O sea, aquel es el logos de Dios. Aquel es el logos de Dios. La palabra de Dios es el logos de Dios. Y es vivo y eficaz. Es vivo y efectivo. Es vivo y activo, como dice esta traducción. Amén. Ahora, pon una mano allí en Hebreos 4:12 y mira conmigo en el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando lo tengas, dice lo tengo. En el versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Ahora, para ahí. La palabra verbo es la traducción de la palabra griega logos. ¿Por qué los traductores hispanos pusieron verbo? No tengo la menor idea. Las versiones en inglés y algunas versiones modernas en español traducen esta palabra, este versículo así. En el principio era la palabra. Era la palabra. Y la palabra era con Dios.
y la palabra era Dios. Es más preciso así. ¿Por qué? Porque la palabra verbo y palabra significa lo mismo, pero la palabra verbo es una palabra que se usa en español antiguo. No es un español de hoy. Entonces no nos da con claridad el significado. Pero cuando traducimos esa palabra por palabra, entonces lo entendemos mejor. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. O sea, Dios y la palabra son uno. Aleluya. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Logos, fueron hechas. Y sin Él, sin el Logos, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el Logos, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Verso 14. Y aquel verbo, aquel Logos, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Logos es, vamos a ponerlo de esta manera, la segunda persona de la Trinidad. El Hijo, Dios, el Hijo, vino a esta tierra, tomó naturaleza humana en la persona de Jesús. Jesús es el Logos de Dios. Jesús es la palabra de Dios. ¿Lo puedes entender ahora? Es algo vivo. Jesús vive. Jesús tiene vida. Jesús tiene poder. Está activo. Jesús es el Logos de Dios. En Él estaba la vida. La vida es la luz de los hombres. Todas las cosas fueron hechas por la palabra, por el Logos, por Jesús. Desde antes que existiera todo. En el principio dice, creó Dios los cielos y las tierras. Y dijo Dios sea la luz. Y fue la luz. Cuando dijo Dios sea la luz, quien dijo sea la luz fue el Logos. Porque todo fue hecho por Él. Él es la expresión de Dios. Dios dijo vamos a hacer en los cielos y la tierra. Vamos, que haya luz. El Logos dijo, sea la luz. Y el Espíritu de Dios fue el poder que se manifestó para que fuera la luz. El Padre es donde está el pensamiento y donde está el centro de todo. El Hijo es el que comunica lo que el Padre piensa y habla la palabra del Padre. Y el Espíritu Santo es el poder que activa esa palabra o que, mejor dicho, hace lo que esa palabra dice que se debe hacer. Es el poder para que se cumpla lo que esa palabra dice. Las tres personas de la Trinidad operan a la misma vez en su respectiva manera de hacer las cosas. Dios es uno manifestado en tres personas, pero aquí vemos la tremenda verdad que el Logos de Dios es Dios mismo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. O sea, podemos decir el Logos, la palabra, es algo vivo. Es algo que tiene vida. Es algo que tiene vida. Hay vida en la palabra. Hay vida aquí. Hay vida aquí. No es papel y tinta. Ahora, es papel y tinta cuando tú lo tienes allí escrito en tu libro, en tu Biblia, y lo tienes muy cuidadito y muy bonito. No es vivo allí. Este es el problema con la iglesia. Que tenemos la Biblia, pero no la consideramos como que es Dios mismo. Te dije al principio que tú y tus palabras son uno. Aquí está revelada la palabra de Dios y las palabras de Dios. Entonces lo que yo tengo aquí es un almacén de palabras que Dios ha hablado, que tienen vida y poder. Pero esa vida y poder nunca se manifestarán en mi persona a menos que yo las crea y las hable. Vuelvo a decirlo. Esas palabras que están escritas aquí, inspiradas por Dios, que son Dios mismo, nunca tendrán vida en ti
en una manera personal hasta que tú las creas en tu corazón y las hables con tu boca. Cuando tú lo crees en tu corazón y lo hablas con tu boca, tú estás hablando la palabra de Dios. Es Dios hablando a través de ti. Hay poder en eso. Hay poder en eso. Oh, aleluya. Hay poder en eso. Vuelve a Hebreos capítulo 4. Vamos a mirar algo más allí, en ese pasaje. Oh, precioso es el Señor. Un gran hombre de Dios del pasado, famoso porque fue un hombre poderoso en Dios, tremendamente. Dios lo usó a nivel mundial, sanando enfermos, libertando cautivos. Smith Wigglesworth. Él hace esta declaración y él dice esto. Jesús, dice él, Jesús es la palabra y se necesita el Espíritu Santo para hacer que esa palabra actúe. Jesús es la palabra que es poderosa por el poder del Espíritu Santo para derribar fortalezas. Ahora déjame ponerlo en perspectiva. Dice él que cuando esa palabra es poderosa por el poder del Espíritu en nosotros para derribar fortalezas, se mueve sobre nosotros esa palabra tan poderosamente que el poder de Dios está literalmente sobre nosotros. ¿Por qué hay tan poco poder en la iglesia? Porque no hay palabra de Dios en el corazón de los creyentes. Como no hay palabra de Dios en el corazón de los creyentes no pueden hablar con autoridad la palabra de Dios. Si la hablan mecánicamente de algo aprendido, pero no hay convicción. Estoy hablando algo que es poderoso hoy día. ¿Ok? Bendito el nombre del Señor. Con esto en mente, vamos a mirar otro aspecto de este versículo 12 del capítulo 4. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o el logos de Dios es vivo y activo, como dice la otra traducción, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Diga conmigo, alma y espíritu. Son dos cosas diferentes. Hay muchos teólogos hoy día que dicen que no, que es lo mismo. El espíritu y el alma es lo mismo, el alma y el espíritu es lo mismo. Y muchos llegan a decir que el ser humano es cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Pero aquí dice que la palabra de Dios tiene poder para dividir el alma y el espíritu. Eso quiere decir que son dos cosas diferentes. El alma es una cosa, el espíritu es otra en el ser humano. El alma es donde está nuestra personalidad, donde están nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestro intelecto, nuestros sentimientos o emociones. Es lo que define nuestra personalidad. Pero el espíritu humano es quienes nosotros somos, es la parte más interior nuestra. Ambas forman parte del hombre interior, pero son dos cosas diferentes. Alma y espíritu. Amén. Amén. Ahora dice, la palabra de Dios tiene poder para penetrar y dividir, separar el alma y el espíritu. ¿Qué significa eso? Te voy a leer lo que este hombre Smith Wigglesworth dice. Y te lo leo porque lo pone en una manera que quizá yo no te lo hubiera podido poner en esta manera para que tú entiendas. Y él lo pone de una manera que es entendible. Quizá mucho mejor si yo te lo tratara de explicar con mis propias palabras. Dice él, la palabra nos examina, nos encuentra. La palabra separa el alma y el espíritu. ¿Cómo es que separa el alma y el espíritu? Él dice, el alma que tiene mucha carnalidad, mucho egoísmo en el alma, mucho mal en el alma. Gracias a Dios el Señor puede separarnos de todo lo que es terrenal y sensual y hacernos un pueblo espiritual. ¿Cómo es que lo hace? Cuando tú lees la Escritura, cuando tú meditas en la Escritura te confronta. Y la Escritura te muestra que tus actitudes, tus pensamientos, tu forma de ser no es la correcta. La Escritura muchas veces te muestra que estás siendo egoísta. La Escritura muchas veces te muestra que estás siendo carnal. ¿Por qué? Porque está leyendo un pasaje específico donde te habla a ti. O sea, Dios es hablándome a mí. Por ejemplo, la semana antepasada, creo que fue mencionando
Cuando Pablo habló a los corintios y les dijo, yo no pude escribirles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a bebés en Cristo, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque ustedes todavía tienen este problema que hay en ustedes: contiendas, disensiones, celos, envidias. Actúan como hombres comunes, no como hombres y mujeres en Cristo. Cuando alguien lee la Biblia con la mente del Espíritu, con el deseo que Dios me hable, porque la Biblia es Dios hablándome a mí. Si tú eres una persona que hay celos en ti y hay envidia, y tú lo sabes, no tienes que ir al psicólogo para que te lo diga, tú lo sabes. El que es celoso sabe que es celoso. ¿Sí o no? El que es envidioso sabe que es envidioso. Yo tuve que luchar con esto muchos años atrás en mi vida, en mi juventud. Yo descubrí que había envidia en mí. No porque un profeta vino y me dijo, eres un envidioso, no. Pero yo me di cuenta. ¿Por qué? Por actitudes que se empezaron a manifestar en mi persona. Y yo comencé a envidiar a otros. Y el Señor me confrontó. Y cuando el Señor te confronta, tú no tienes para dónde ir. Tú tienes que aceptar. O hacer como Adán y Eva, echarle la culpa a los demás, pero eso no te ayuda. Si tú eres una persona envidiosa y tú lo sabes, y lees 1 Corintios 3, los primeros 5 versículos, tú vas a decir, ¿Dios me está hablando a mí? Ya te olvidas de los corintios. Los corintios existieron en el primer siglo, estamos en el siglo XXI, pero Dios está usando lo que Él habló a los corintios para hablártelo a ti, porque tú y los corintios se parecen. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando tú lees la Biblia o escuchas el sermón o la enseñanza con la mente, con el deseo de que Dios te hable, o sea, Dios no siempre nos habla para decir, Dios te va a prosperar y vas a ser el hombre más rico del mundo y vas a vivir victoriosamente. Y no, Dios te habla también para decirte lo malo que está en ti, que Él quiere cambiar, porque de lo contrario no te puede usar y tú no podrás ser lo que Él quiere que tú seas. La Biblia dice, la palabra de Dios no solamente nos enseña y nos promete cosas, sino también nos redarguye, nos disciplina. O sea, cuando venimos a la palabra debemos venir con esa mente lista, que Dios me puede reprender. O sea, cuando Él descubre que hay envidia en mí, esa parte en mí es mi alma, que está albergando pensamientos y sentimientos de envidia hacia otra persona. Y conforme esa envidia puede ser celos, puede ser contención, puede ser amargura. Hay gente que está amargado, que su amargura se ve a 10 millas de distancia y ellos no quieren aceptar que son amargados. Pero es su problema, se están engañando en su propio engaño. Es como el borracho que después que no se puede parar, dice, no, pero yo no soy alcohólico. Uno no puede negar los hechos. Y si uno aprende a negar los hechos, nunca va a aprender nada, ni va a crecer. ¿Sabe que Dios nos puede estar hablando y nosotros no escucharlo? Y muchas veces reprendemos al diablo cuando Dios nos habla pensando que es el diablo. Porque no queremos aceptar nuestra parte. Cuando Dios te dice que eres envidioso, acéptalo, porque Él no se equivoca. Él te lo está diciendo. O mentiroso, o chismoso. Hay tantas cosas que pudieran ser. ¿Sí? Pero para eso es la palabra. Para dividir el alma y el espíritu. O sea, la palabra me enseña a mí que esta característica que hay en mí no es correcta. Esto procede de mi alma, no de mi espíritu. Mi espíritu es nacido de nuevo. Mi espíritu es completamente sano. Es algo que ha sido creado por Dios después que nací de nuevo. Pero mis problemas no están en mi espíritu, mis problemas están en mi alma. Y muchos cristianos se creen que son cristianos espirituales, pero son cristianos almáticos. Por ejemplo, y aquí me estoy yendo yo no me estoy yendo del tema, pero estoy añadiendo cosas a lo que yo tenía aquí anotado. Hay tantas cosas que nosotros pensamos que somos espirituales y no podemos resistir que alguien nos llame la atención.
Porque nos enojamos. Somos demasiado sensibles. Si tú eres una persona demasiado sensible, que cualquier cosa te enoja, que cualquier cosa te hace sentir, ay, ese pastor habló de mí y ahí yo no vuelvo porque no me sentí tan mal, porque ese pastor ni me conoce y estaba hablando de mí. ¿Tú estás siendo sensible? Quiere decir que te estás siendo muy carnal. No espiritual, carnal. Está funcionando de tu alma, no de tu espíritu. Porque esa sensibilidad de que todo te enoja, de que no se te puede hacer así porque, ay, mira, violó mis derechos. Ay, pero ¿y esto? Esto habla de carnalidad, iglesia. Esto habla de carnalidad. Y cuando la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios divide, separa lo que es del alma y lo que es del espíritu. Y nos está diciendo Dios, esto es de tu alma, quítalo de ti. Porque yo quiero trabajar con lo que hay en tu espíritu. Pero lo que hay en tu espíritu no puede fluir porque lo que hay en tu alma lo está obstruyendo. Aleluya. Aleluya. ¿Está entendiendo esto? Lo que está en tu espíritu es la vida de Dios. Es la vida de Dios, porque tú recibiste vida eterna. No puede fluir porque lo que está en tu alma lo está obstruyendo. Pon eso en tu mente esta noche. Porque yo sé que Dios te está hablando a ti esta noche. Aleluya. La palabra de Dios usa lo que está escrito allí para confrontarme. Porque Él me quiere guiar. Porque Él me quiere enseñar. Aleluya. Él quiere separar en mí lo que es terrenal, lo que es sensual, para que sea quitado y lo que es espiritual de mi espíritu domine. Y yo pueda llamarme a mí mismo un cristiano espiritual. Hay muchos cristianos que piensan que son espirituales y lo que son emocionales, carnales, sensibles, almáticos. La palabra de Dios tiene poder para dividir el alma y el espíritu. Llevar todo nuestro egoísmo al lugar de muerte y traer la vida de Jesús a nuestro ser para que tome el lugar de lo terrenal y de lo sensual que es destruido por esa palabra. Es un trato de Dios con nosotros. La palabra de Dios trata contigo. Dios te quiere usar. Dios quiere que lo que Él ha puesto en tu espíritu salga. Pero necesita separar lo del alma y lo del espíritu. ¿Entendemos? Pero hay algo más. En el versículo 12 dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, los pensamientos y las intenciones del corazón. Note que habla pensamientos e intenciones. Y la palabra pensamiento es una palabra interesante. Yo te quiero dar la definición de lo que dice un autor. Lo tengo aquí en mi teléfono porque es un libro que tengo puesto aquí en el teléfono. La palabra pensamientos, allí en Hebreos 4:12, es la traducción de la palabra griega enthumesis. Significa, oye bien, significa razonamiento interno, referido por lo general a malos pensamientos, a suposiciones malévolas. Dice esta definición, está compuesto de dos palabras, la palabra en y thumos, que significa juntas sentimiento intenso, pasión. En la voz media del verbo puede significar estar furioso o airado. La palabra se traduce imaginación en Hechos 17:29. Pero se traduce pensamientos en Mateo 9:4, 12:25 y aquí en Hebreos 4:12, donde la palabra que lo acompaña es la palabra intenciones, que viene de una palabra que significa intenciones internas. Ahora, para que tú tengas una idea más clara, en Mateo 9, versículo 4, lo puedes buscar si quieres o lo puedes anotar ahí en tu hoja de referencia porque ya voy a terminar. Mateo 9:4, Jesús está hablando a los que lo están escuchando y dice este versículo, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos,
dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Ahí está la palabra que está aquí en Hebreos 4:12, que tiene que ver pensamientos malévolos, sentimientos intensos que se oponen, que van en contra de lo que Jesús está enseñando. Y Jesús los confronta. Amén. En el capítulo 12 de Mateo, versículo 25, es similar. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Cuando ellos le dijeron, tú echas los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús dijo, si yo echo los demonios por Belcebú, entonces el reino de Satanás se divide. Porque es Satanás echando fuera a Satanás. Y Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo no prospera. Pero Él les dice a ellos, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En otras palabras, Jesús los reprende. Jesús los confronta. Y Jesús les dice, los pensamientos que ustedes están pensando no están correctos porque no tienen lógica. Va en contra de lo que la realidad es. Yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios en mí. Los pensamientos de ustedes están equivocados. Cuando la Biblia dice aquí en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, implica que cuando tú lees la palabra o la escuchas predicada o enseñada, la palabra te confronta con tus propios pensamientos. La palabra te dice que lo que tú has estado pensando no es correcto, porque va contrario a lo que dice aquí. Aleluya. Por ejemplo, las personas que dicen, bueno, si Dios me quiere sanar algún día, que me sane. Suena muy bien. Yo estoy aquí dispuesto a lo que Él diga. Parece muy espiritual. Pero esa forma de pensar es contraria a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dice que Jesús siempre quiere sanar. Es su voluntad sanar siempre, no algunas veces. Entonces quiere decir que cuando tú lees Isaías 53, por ejemplo, que dice, por su llaga fuiste sanado. No te está diciendo Dios que te va a sanar, te dice que ya tú fuiste sanado. Entonces tú dices, bueno, Señor, cuando tú quieras tú me sanas. Tu pensamiento va contrario a lo que la palabra dice. Se vas a tener que decidir a quién vas a creer, a tu propio pensamiento o a la palabra de Dios, que está discerniendo que tu pensamiento no es correcto. La palabra discernir allí significa juzgar. ¿Cuántos entienden esto? Ahora, en este sentido, la palabra de Dios es el arma que yo voy a usar para derrotar o para destruir las fortalezas del diablo en mi vida o en la vida de otras personas. 2 Corintios 10 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas del enemigo. Derribando argumentos, esa es la fortaleza. Argumentos, razonamientos humanos. Es que lo que nosotros razonamos y pensamos es lo que somos. La palabra de Dios nos confronta, derribando argumentos, razonamientos humanos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y sometiendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia de la palabra. Si la palabra dice así, entonces yo debo someter mi pensamiento a la palabra, no querer que la palabra se someta a mi pensamiento. Tu pensamiento en Cristo tu pensamiento como cristiano, tú ya no te debe gobernar, tu pensamiento humano. Te debe gobernar el pensamiento que Dios pone en tu mente a través de la palabra. Amén. Y de esto lo vamos a hablar la próxima semana. ¿Estás entendiendo esto? Amén. Ahora, el versículo 13 de Hebreos 4:12 dice, y no hay nada creado. Vamos a leer lo que será en mi Biblia. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra de Dios. Usualmente decimos, sí, en la presencia de Dios nada se esconde. No, pero está hablando de la palabra de Dios. El contexto está hablando de la palabra de Dios, no de Dios. Aunque es lo mismo, pero el énfasis es en la palabra de Dios. No hay nada, ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
La palabra, el logos, a quien tenemos que dar cuenta. Tú y yo tendremos que dar cuenta de nuestros hechos. ¿Por qué? Porque no obedecimos muchas veces lo que estaba escrito allí. E hicimos las cosas a nuestra manera. Y pasamos por alto la palabra. No respetamos la palabra. ¿Por qué? Porque, bueno, ese es un libro para estudiar doctrina y esas cosas, pero no es la voz de Dios. No, iglesia, la palabra de Dios es Dios hablándote a ti. La palabra es nuestro contacto con Dios el Padre. Qué bonito es eso. Cuando tú dices, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es el Salmo 23 que un hombre lo escribió. Ahora es Dios hablándote a ti. Y Dios te está diciendo, yo soy tu pastor, nada te faltará. Es Dios hablándote a ti. Ya olvídate de David que lo escribió. Es Dios hablándote a ti. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es Dios hablándote a ti. Para que tú lo creas en tu corazón y lo hables con tu boca y digas, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Yo no acepto nada que no sea el bien y la misericordia. Porque eso es lo que me dice Dios. Y yo hablo, no lo que mis pensamientos me dicen que hable, lo que Dios me dice que hable en su palabra. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ponte de pie. Vamos a terminar este servicio esta noche. Oh, aleluya. Pero es interesante. La semana próxima yo quiero continuar porque apenas tocamos la introducción de esta enseñanza. La integridad de la palabra de Dios. Oh, aleluya. Yo te invito a que vengas y te invito a que medites en lo que hemos estudiado hoy. Si tomaste nota, si anotaste las referencias, medítala en tu casa. Y nunca te olvides que la palabra es Dios hablándote a ti. Cada vez que tú abres este libro con el deseo de que Dios te hable, no tienes que hacer así. Señor, háblame. No lo hagas así, porque no funciona. Puede funcionar alguna vez, pero no funciona. Eso le pasó a una persona. Una persona hizo así. Y Judas se ahorcó. Y le dio otra. Ve y haz tú lo mismo. Y nada que ver, porque fueron dos contextos diferentes. Pero son personas que creen que esto es magia. Y entonces hacen. Dios háblame, Dios háblame, Dios háblame. Así no funciona. Así no funciona. Abre tu Biblia y deja que el Espíritu de Dios te hable en cualquier pasaje que estás leyendo, en cualquier pasaje que estás estudiando. Dios lo hará, porque es su palabra para ti. Padre, gracias por tu palabra esta noche, gracias por esta lección, gracias por esta enseñanza tan interesante. Ayúdanos, Señor, a ponerla en nuestro corazón y caminar a nivel de tu palabra. Que podamos dejar que tu palabra nos confronte para eliminar de nuestra alma todo aquello que no sirve, todo aquello que bloquea, obstruye, para que lo que tú has puesto en nuestro espíritu fluya. Oh, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor.